que si todo esto sucedió y él se llevó a su hija solamente para ganar un alma, amén, amén, como cuando Dios se lleva a una oveja para que nosotros volteemos y miremos a aquel que se la llevó, amén, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Dios. Yo estaba leyendo esto que el profeta está hablando sobre Timoteo, porque en los días del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en esos días, él era el mensajero de la hora. Y Dios en todas las edades ha tenido sus mensajeros. Por ejemplo, mi tía, por muchos años, quizás hace 30 o 40 años, ellos escucharon de un hombre llamado William Branham, que Dios había enviado a la tierra para traer un mensaje, para perfeccionar una novia, para así irnos en un glorioso rapto. Amén. Lo cual creemos que la palabra de Dios es el vestuario de la novia. Amén. Eso es aquello que necesitamos para poder entrar en las bodas del Cordero. Por ejemplo, la Biblia dice que a las bodas entró alguien que no estaba vestido, no traía las vestiduras de las bodas, el vestuario de bodas. Y la Biblia dice, hijo, amigo, ¿cómo entraste a este lugar? Dice que él enmudeció, entonces le dijo, atadlo y echarlo a las tinieblas de fuera. Es porque Dios en los últimos días iba a traer un vestuario para la novia, lo cual sería un poderoso mensaje, amén, que Dios traería a través de un profeta, y es el que nuestra tía creyó. Amén. Ahora, mire, el apóstol Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, a tal grado que él dijo, yo busqué en la ciudad y no encontré a nadie más que a un solo hermano de la misma fe preciosa que yo, y ese fue Timoteo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que el mismo Pablo enviaba a Timoteo a diferentes lugares. Digo esto porque Dios, en este día, en el mensajero que Dios envió en esta edad, el profeta William Marion Branham, también hubo hombres como Timoteo que lo siguieron y que se pararon por él, así como Timoteo se paraba por el apóstol Pablo en aquel día. Por ejemplo, si el apóstol Pablo en aquel día era el mensajero de aquella hora, todo el infierno, todas las huestes del infierno. Por ejemplo, el hermano Branham dice que detrás de cada fariseo que estaba diciendo crucifíquenle a Jesús, y detrás de cada sacerdote había un diablo. Amén. Pero cuando Jesús se fue, él dejó su espíritu, y entonces Dios envió un mensajero, un profeta llamado Pablo, y había muchos diablos en contra de Pablo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el mensajero menos popular en aquella edad era el apóstol Pablo? ¿Sabían ustedes que todos los demás apóstoles traían a una hermana que los ayudaba en muchas cosas? Los demás apóstoles vivían del evangelio, pero el apóstol Pablo tenía que trabajar para poder vivir. Una vez el apóstol Pablo dijo, me he hecho un necio en gloriarme, porque yo debería ser gloriado por ustedes. Pero ¿sabe usted por qué parecía que el apóstol Pablo era el que tenía menos importancia? Es porque él era el de mayor valor para el Dios de los cielos. Amén. El hermano Branham dice que Pablo tenía más revelación que todos los apóstoles juntos, porque él era el mensajero de la hora. Entonces era muy difícil encontrar a alguien que se parara realmente, pero aquellos que realmente creyeron que el apóstol Pablo era su mensajero, que el apóstol Pablo era su profeta, amén, dice la historia que si un predicador subía a la plataforma y comenzaba a hablar diferente a lo que habló el apóstol Pablo, dice que los seguidores de Pablo se paraban y le decían, tú eres un mentiroso porque tú no estás diciendo lo que Pablo dijo. Amén. Porque Pablo era ese mensajero en ese día. A tal grado que el apóstol Pablo dijo, ¿saben una cosa? Dijo, Timoteo ha sido encontrado fiel, dijo, y yo les digo a ustedes, siendo Pablo un profeta, que me imiten, porque yo soy su padre en Cristo. El hermano Branham dice que H-A-M significa padre de muchas naciones. H-A-M, cuando Dios le cambió a Abraham el nombre de Abraham a Abraham, dice el hermano Branham que es porque Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Pero Abraham también estaba bajo las sombras, porque Dios va de gloria en gloria, de reino en reino, de victoria en victoria. Amén. Y Dios va dejando lo mejor para lo último, hermano. Entonces, siendo Abraham una sombra, Dios quería traer en los últimos días a un gran padre de la fe que también tuviera su H-A-M en su nombre, el cual es Branham.
Ese sería un gran padre de la fe para este día. Y el apóstol Pablo ahí está diciendo, yo soy su padre en Cristo. Y les ruego que me imiten a mí, porque al apóstol Pablo, en el mensajero de la hora, les pido que me imiten. Y saben que les voy a enviar a Timoteo. Y Timoteo era un pastor que creía el mensaje de la hora, Amén. que había obtenido la revelación de la hora. Y dijo Pablo, cuando Timoteo vaya entre ustedes, Timoteo les va a hablar de mí y la manera en que yo lo enseño. ¿Me entiende? O sea, Pablo pudo encontrar algo en Timoteo, porque Timoteo se estaba parando contra todo el infierno en ese día, porque todo el infierno se estaba parando en contra del mensajero de la hora. Le digo por esto, mire. Cuando el hermano Branham estaba aquí en la tierra, no tiene agua. Cuando el profeta estaba aquí en la tierra, el hermano Branham era un hombre muy despreciado por las iglesias, las denominaciones, pero muy amado por una manada pequeña. Amén. Y creo que aquí hay una manada pequeña que ama a ese profeta, porque Amén. Dios trajo el vestuario para la novia. Amén. ¿Sabían ustedes que la palabra es Jesús? Amén. La palabra es Jesús. Por ejemplo, hermanos, hace muchos años Dios envió un profeta llamado Moisés. Todo lo que Moisés habló, hasta este día, lo tenemos como la infalible palabra de Dios. En los días del apóstol Pablo, muchos cuestionaban al apóstol Pablo, pero hasta este día, todo lo que el apóstol Pablo habló, lo tenemos como la infalible palabra de Dios. Amén. El hermano Branham dice, cuando se supo que eran profetas, entonces juntaron sus pergaminos y se dieron cuenta que ni una profecía, ningún profeta contradijo a otro profeta. Gracias. ¿Cuánto le amo? Entonces, esa es la razón por la cual, cuando nosotros supimos que Dios envió a ese profeta, entonces esta palabra, y así lo dijo el hermano Branham, es Jesús en forma impresa. La gente muchas veces dice, oh, yo estoy buscando a Jesús, yo busco a Jesús, y la gente no sabe qué es encontrar a Jesús. Por ejemplo, el hermano Branham, en el mensaje Mirando hacia Jesús, el profeta dice que la gente le dice, mira a Jesús, y dice, ven a un bebé en un pesebre. Dijo, eso no es ver a Jesús. En la página 6 de ese mismo mensaje dice, ¿verdad? Pero cuando ustedes miran a Jesús como la palabra prometida de la hora, entonces eso les será revelado. Ustedes Amén. verán que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tenemos que ver a Jesús como la palabra prometida de la hora. En otras palabras, ¿cómo podemos presentarle a Jesús al mundo si no le presentamos este mensaje? Y su mensajero, ¿por qué? Porque William Branham dijo, mensaje y mensajero son uno. Amén. Así es. Y ese hermano, a ese grado llega la historia que dice que en los días de Gedeón, el pueblo cuando iba a ganar las victorias, ellos no se avergonzaban del nombre de su mensajero. Ellos desenvainaban espada y gritaban por Gedeón y por Jehová. Y en eso el ejército enemigo entraba en confusión. Y nosotros queremos tener al ejército enemigo del diablo en confusión. Y ahí es donde entra la confusión. Por ejemplo, hace 2000 años, hermano, cuando el mensaje de la hora de hace 2000 años estaba fresco, hermano, el apóstol Pedro andaba predicando el nombre de Jesús en todas partes. Y un día lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo golpearon y le dijeron, ¿sabes qué, Pedro? Predica lo que quieras, haz lo que quieras, pero no invoques ese nombre, porque ese nombre como que escandaliza. En realidad sí escandaliza, pero escandaliza al diablo. ¿Me entienden? Y esa es la razón por la cual muchas veces el nombre del mensajero en este día escandaliza también a Satanás. Pero le voy a decir algo. El hermano Branham no era muy amado y en una ocasión lo retaron allá en Texas sobre sanidad divina. Lo retó el doctor Bess Bautista. Pero había un hermano que se llamaba F.F. Bosworth, que él amaba mucho al hermano Branham y él lo defendía en todo lugar. Amén. Él tenía una confianza extrema en el profeta de Dios. Y hermanos, una vez le dijeron a Jesús, Señor, queremos hacer la obra de Dios. Ahora Jesús le dijo a los fariseos, eran religiosos, era gente que adoraba, era gente que pagaba diezmos, le dijo, ustedes cruzan la mar haciendo campañas. Y dijo, y cuando hacen un discípulo o un prosélito, lo hacen de hijo del infierno a 2 veces hijo del infierno.
Amén. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo la obra de Dios, aunque creían que estaban haciendo la obra de Dios. Pero en San Juan capítulo 6 le preguntan a Jesús: Maestro, queremos hacer la obra de Dios. Y Jesús les dijo estas palabras: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si esa fue la obra de Dios en los días de Jesús, también fue la obra de Dios en los días de Moisés. Porque recuerde usted que Datán y Coré, aquellos que no aceptaron el mensaje de Moisés, la Biblia dice que la tierra se los tragó, y siempre ha sido ese el programa de Dios. Y Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, hermanos, Dios había enviado a un profeta llamado Noé para sacar a la gente de las denominaciones o del caos en el que se encontraban. Por eso yo creo que ella entró a la obra de Dios cuando creyó en el que Dios había enviado. Amén. Y por eso creemos que el plan de salvación, Dios, por ejemplo, en un tiempo la gente iba al templo en los días de Jesús a adorar. Y Jesús dijo: la hora viene y ahora es cuando ni en este templo ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios, hermanos, es la columna de fuego. Esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto posó sobre un templo llamado ahí en Jerusalén que construyó Salomón. Y se metió en el templo y hubo pieles de tejón que cubrieron la gloria de Dios bajo esas pieles. Pero un día esa columna de fuego cambió su lugar de morada. El hermano Branham le llama Dios en morfe. Él estaba cambiando su lugar de habitación y salió de ese templo y vino y posó sobre la cabeza de un hombre llamado Jesús de Nazaret en la forma de una paloma. Eso era Dios en morfe. Y ahora el pueblo debería seguir la columna de fuego, y estaba entrenado que si la columna se movía, sea de nube o sea de fuego, a medianoche el pueblo tenía que moverse a medianoche. A la hora que la columna de fuego se moviera, ellos tenían que moverse. Pero en los días de Jesús, la gente religiosa no vio que esa columna de fuego se movió de las pieles de tejón a posar sobre la piel de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ese era Dios en morfe. El plan de salvación iba cambiando, iba cambiando. Por eso en las edades de la iglesia tú podías presentar a Jesús sin presentar esto. Pero en esta edad tú no puedes presentar a Jesús sin presentar esto, porque este mensaje es Jesús. Amén, así es. Este mensaje fue traído por 7 ángeles desde la eternidad. Amén. Y un hombre llamado William Branham fue arrebatado y recibió los 7 sellos. Y esta palabra viene siendo, el profeta dijo, la sangre de Jesucristo. El mensaje de la hora es la sangre de Jesucristo. Y es lo que nos puede lavar. Amén. Para ir al lugar donde creemos que está nuestra tierra. ¿Cuánto le amo? Entonces esa columna de fuego se vería moviendo de templo en templo, de templo en templo. Pero en 1950 se miró sobre otro templo llamado William Marion Branham. Y aquel pueblo que sabía seguir la columna de fuego siguieron a William Branham como siguieron a Moisés. Por eso el hermano Branham dijo: en aquel día yo quiero voltear para atrás y ver que todos ustedes me estén siguiendo cantando cuando los santos marchen ya. ¿No será glorioso ese día, hermano? El hermano F. Bosworth amaba al hermano Branham. Y sucedió algo, hermanos. Que hubo un reto que le hicieron al hermano Branham y el profeta no quiso ir. Pero el hermano F. Bosworth le dolía que hablaran mal de su siervo. Y si tú eres simiente predestinada, cuando alguien comienza a hablar mal de su siervo, a ti te duele. Amén. Y a F. Bosworth le dolía y dijo: hermano Branham, déjeme ir a mí, yo quiero ir a defender su causa. Dijo: no, hermano, van a discutir. Yo le prometo no discutir, pero déjeme enfrentar la cosa. Y efectivamente, hermanos, en el Coliseo de Texas, precisamente esta fotografía se tomó cuando el hermano Branham bajó a la plataforma. Dice el hermano Branham que él se fue de incógnita, se vistió de una forma que nadie lo conociera, porque el Espíritu le dijo: ve al Coliseo de Texas. Había 30,000 personas reunidas. Y el hermano Dr. Best no pudo contra el hermano F. Bosworth en su reto. Pero cuando el Dr. Best salió bien enojado y se fue,
El hermano F. Bosworth dijo, sabemos que el hermano Branham está aquí. Le podemos pedir al hermano Branham que venga y despida a la audiencia. Y saben una cosa, hermanos, el hermano Branham, cuando bajó al púlpito para despedir la audiencia, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto, la misma columna de fuego que bajó y se posó sobre la cabeza de Jesús en forma de una paloma, esa misma columna de fuego venía entrando por el edificio haciendo un ruido. Venía entrando y vino directamente a posar sobre la cabeza de nuestro profeta. Había unos fotógrafos escépticos que estaban en ese lugar, que los había contratado el doctor Bess para que le tomaran 6 fotografías a él. Y ellos, cuando vieron esa luz, dijeron, esto no puede ser. Y rompieron su contrato y tomaron la 7ª fotografía. Y cuando esta fotografía fue revelada, el primer hombre que vio esta fotografía, dice el hermano Branham que estaba fumando o mascando tabaco y le pegó un paro al corazón. Fue el primer hombre que vio esta fotografía. La Biblia dice que cuando aquellas 2 vacas iban jalando el arca del pacto, ¿se acuerdan? El arca del pacto, y los hijos de Israel voltearon y vieron el arca. La Biblia dice que ellos murieron. Entonces, ¿qué importancia de tener esta fotografía en la presencia de Dios? Pero a lo que quiero ir es a esto. De hecho, contando esta historia, porque estoy en la historia del hermano F. Bosworth, pero le voy a relatar algo más sobre lo que pasó en esa ocasión. El hermano Branham dice, en el mensaje La historia de mi vida, o el mensaje Como el ángel vino a mí, dice que cuando él se levantó, él se había escondido en el Coliseo de Texas, allá en la parte de arriba. Y cuando él se levanta, dice el hermano Branham que 500 ujieres se pusieron de pie, hicieron una valla para que bajara el hermano Branham. A de cuenta, se pusieron uno enfrente, hicieron así, y el profeta bajó. Entonces, aquí parece que no cuadra lo que el profeta está hablando. Si él estaba escondido y nadie sabía que William Branham estaba en ese coliseo, ¿por qué causa esos 500 ujieres se pusieron en línea para cuando él bajara hicieran esa valla? En una ocasión, la hermana Rebecca Branham le preguntó a la hermana, a su mamá, cuando el hermano Branham ya había partido, dice, mamá, dijo mi papá que 500 ujieres se pusieron de pie, hice una valla para que él bajara. Dice, mamá, dice, sí, ¿cómo sabían los ujieres que estaba el hermano Branham? Dice que la hermana Meda, ella conocía más las cosas de William Branham, era su esposa. Dice que le dijo, hija, no eran ujieres, eran ángeles. Amén. Amén. Eso es escritural. La Biblia nos habla de eso. Pero este hombre que se paró por el profeta, escuchen, cuando él estaba ya muy anciano, ya estaba para morir. Era el último día de su vida, hermanos. El hermano F. Bosworth. Y dijo el hermano Branham, voy a ver a mi amigo. Y ahí estaba el hombre que se había parado en una ocasión por un hombre llamado William Branham, que no se había avergonzado del mensajero de la hora. Amén. Ese hombre estaba ahí, hermanos, tirado en el lecho de muerte. Y dijo, hermano Bosworth, ¿cómo te sientes? Bien, hermano Branham. Y dijo, hermano Bosworth, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dijo, sí, hermano Branham. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Y el hermano Bosworth dijo, hermano Branham, este es el día más feliz de mi vida. El hermano Branham dijo, lo peor que he visto el hambre, dijo, niños muriendo de hambre, dijo, pero eso no es lo peor que yo he visto. Lo peor que he visto, dijo William Branham, es un alma yéndose de esta tierra sin Cristo. Porque cuando tú estás para partir de esta tierra, hay 2 dimensiones. Una de las 2 vendrá por ti. O es la 6ª dimensión, o es la 5ª dimensión a donde van los perdidos. Si es la 5ª, una presencia terrible llegará a tu habitación y tú sabrás que estás perdido. Pero si es la 6ª dimensión, una paz comenzará a entrar a ese lugar. Amén. Dijo el hermano Branham, un hombre que maldijo a Dios y golpeó a su esposa porque era una cristiana, lo vi luchar con demonios por 24 horas. Dijo, es la cosa más triste que yo he visto, un alma partiendo de este mundo sin Cristo. Pero F. Bosworth dijo, este es el día más feliz de mi vida. Y dijo, hermano Bosworth dijo, pero hoy vas a morir, te estás muriendo. Dijo, ¿cómo que es el día más feliz? No, hermano Branham, yo no puedo morir, le dijo. Amén. La sangre de Jesucristo había hecho algo en su corazón
y él Amén. tenía vida eterna. Él no estaba perdido. Él había hecho lo correcto. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Él estaba en la obra de Dios. ¿Y saben lo que sucedió, hermanos? Esta es la cosa más bonita de esa historia. Que este anciano había sido un predicador pentecostal, un verdadero apóstol, dijo el profeta. Este anciano, unos momentos antes de morir, él abrió sus ojos y dijo: hermana fulana, dijo, tenía 70 años, o sabe cuántos que no te miraba. Yo te bauticé a ti en 1917. Mamá, dijo, papá, y aquellas personas, los santos que ya habían partido, la sexta dimensión se hizo presente en su recámara y los comenzó a saludar de mano a cada uno de ellos, y fue y se acostó, y esa dimensión se lo llevó a su hogar. ¿No sería glorioso, hermanos, que una de estas mañanas esa dimensión viniera por nosotros? Amén. No habrá terror en el hecho de muerte, habrá paz para aquellos que le aman, aquellos que aman su venida. Bien, hermanos, puesto de pie. Realmente yo creo que ya dijo lo que se tenía que decir. Había más cosas aquí sobre lo que es la resurrección, la voz de arcángel, la voz de aclamación, pero yo creo que es suficiente, amén, para esta hora. Quizás hay muchas personas desveladas ya y cansados. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Y Padre, sabemos que algún día los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es glorioso, Padre. Hay una dimensión para aquellos que están perdidos, como aquel rico del que habló nuestro hermano. Pero también hay una dimensión para aquellos que tienen vida eterna. Realmente, Padre, cuando ese hombre clamó al Padre Abraham, el Padre Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. Porque la palabra de los profetas es lo que daba vida eterna al pueblo. Y en este día, Padre Celestial, nosotros no somos Lázaro, pero sí estamos anunciando el evangelio de los profetas todavía. Sí estamos diciendo que ese mensaje es Jesús en forma impresa.